Pues vamos a iniciar el estudio bíblico del segundo libro de Samuel, capítulo 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. En el estudio anterior vimos a David tratando de unificar todo Israel. Y pues las 10 tribus de Israel pues que seguían a Absalón. Ellos seguían a Absalón, el hijo de David. Y la tribu de Judá era los únicos que estaban con David. Entonces había una división, la misma división que va a surgir después de David, después de que David muera. Ahora entonces vemos que David quería unificar a toda la nación de Israel para volver a Jerusalén y hacer rey de ellos, ¿verdad? Gobernarlos. Pero cuando trató de unificarlos, él buscó los que se habían quedado sin dar su opinión eran la tribu de Judá. Y para que ellos pudieran reaccionar y en una cuestión política les dijo: voy a poner en general de aquí en adelante a uno de la tribu, ¿verdad? Para que podamos estar en acuerdo. Entonces vemos que ha llamado a Amasa de las tribus del norte. Amasa iba a ser en lugar de Joab. Y Joab, David quería sacarlo de la posición que estaba, porque había matado a Absalón. David le pidió responsablemente, le dijo: ustedes cuiden del joven Absalón, que no le vaya a pasar nada. Es decir, David no quería que lo mataran, pero Absalón lo mató. Joab lo mató. Aparentemente todos estaban de acuerdo, ¿no? Al final estaban de acuerdo en ir con David a Jerusalén. Pero al final del capítulo 19 estudiamos en el versículo 43, me gustaría que lo leyeran. Versículo 43 del capítulo 19. Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y él mismo David más que vosotros. ¿Qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Aparentemente ya estaban en acuerdo, pero al final terminan en desacuerdo otra vez. Porque cada quien anda buscando su situación. La cuestión personal a veces se impone, entonces, ante las cuestiones más que todo colectivas, ¿no? Estaban tratando de unificar a Israel para que todos fueran beneficiados con un rey, fueran miembros de un solo pueblo, de una sola nación, que esa era la voluntad de Dios, pero al final terminan peleándose porque Israel dice, le dicen a los de Judá: nosotros fue que tomamos la iniciativa de que lleváramos como rey a David otra vez. Pero ustedes ahora están como queriendo tomar la posición que nosotros teníamos. Entonces,
¿Qué es eso? Nosotros tenemos 10 partes ahí con David, 10 tribus. Tenemos 10 partes con David. Y ustedes solamente la Benjamín y Judá, ¿no? Ahora entonces, pero los de Judá dicen que les hablaron más fuerte. Salieron enojados, violentos. ¿Cómo se ponen a creer? Recuerdan el estudio anterior, si nosotros somos su familia, cuando lo rogaron, así dijeron ustedes, somos nuestra familia, ¿no? Si nosotros somos su familia, entonces, ¿por qué tenemos que, darles el lugar que no les corresponde a ustedes? Ahora entonces no saben que nosotros somos la familia de David, de la tribu de Judá. David nos pertenece a nosotros, entonces hubo pleito. Entonces, pues algunos decían que tenían más derecho y otros decían que el derecho lo tenían ellos, entonces no se ponían de acuerdo. Entonces dice que los de Judá les hablaron violentamente, ¿no? Era como los puestillos de Navidad, ¿verdad? Que no hay una chispa y ahí van todos. Y entonces ellos dijeron que nos importa a nosotros que ustedes sean 10 tribus. Oigan, imagínense usando estas palabras. ¿Qué nos importa si nosotros, que ustedes sean 10 tribus? Y nosotros tenemos todos los derechos porque David nos pertenece a nosotros. Entonces empezaron a hablarse fuerte y han oído aquel refrán que dice, hermano, en río revuelto, se lo saben ese refrán, como he dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando todo aparentemente, bueno, no está normal la cosa, cuando toda la gente está peleando y todo, hay oportunistas que se meten en el pleito, ¿no?, para ganar una ventaja. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 20. Vamos a esos dos versículos. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda. Israel, así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Miren, río revuelto, estaban peleándose ellos ahí, de repente aparece uno tocando una trompeta, ¿verdad? Este llamado Seba, ¿verdad? Que si fuera mexicano sería Sebastián. A los de Sebastián le dicen Sebas allá en México, ¿no? Ahora, y vemos aquí que empieza a tocar una trompeta y le dice, nosotros no tenemos heredad con David para nada. Como queriendo decir, si este rey no es nada, pues. ¿Qué tiene este David? No es nada. Hijo de Isaí, un jornalero, un campesino, jornalero, o sea, discriminando a David, ¿no? Pero además de eso, toca la trompeta y le dice a la gente de Israel, vámonos para las tiendas. Hay que, ¿no? Hay que se lo lleven los de Judá y ellos lo pelean. Nosotros, ¿qué tenemos que ver? Pero no solamente era eso, sino que estaban armando una guerra ya, una otra guerra civil. Ahora entonces, y él les dice, bueno, este Seba tiene algunas características que dicen en el versículo 1.
¿Cómo era este Seba? En la Reina Valera dice que era un perverso, un pervertido, ¿verdad? Ahora, en otras traducciones dicen que era un hijo de Satanás, un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Ahora, entonces, por las reacciones que él tomaba, ¿no? A veces a la gente le dicen, le ponen apodos y todo por las características que denotan, ¿no? Y le decían perverso. Entonces vemos que este hombre perverso tenía una característica, un hombre malvado que no tenía temor de Dios, porque la perversidad proviene de quién, hermanos? Proviene del diablo. Todas las perversidades provienen del diablo, no provienen de Dios. Por eso entonces le dicen hijo del diablo, ¿no? Ahora, entonces, necesitamos entender que si hay alguien perverso puede hacer grandes problemas dentro de un grupo de personas, grandes problemas dentro de la familia, grandes problemas dentro de la iglesia, grandes problemas dentro de una ciudad. Era perverso, ¿no? Grandes problemas dentro de un pueblo. Ahora dice Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cuál era la buena conducta que estaba mostrando este Seba? Ninguna, era mala conducta, ¿no? Dividiendo un pueblo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, esto sí proviene de un hombre perverso, ¿no? Los celos amargos y la contención en vuestro corazón. Ahora, y dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren, las actuaciones de este Seba eran precisamente esto, ¿no? Era una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Es decir, tenía actuaciones como animal, en otras palabras, ¿no? Que provienen del diablo. No era una buena conducta, ¿no? Tener una conducta que proviene del cielo es la de ser un hombre manso, humilde, pero este hombre mostró celos amargos. Esa es la actitud de un hombre perverso, que tiene la sabiduría terrenal y diabólica. Entonces, ¿cuál era la perversidad de Seba? ¿Cuál era la perversidad de Seba? Según el pasaje, quería dividir al pueblo. David había tratado de unir al pueblo y este quería dividirlo. Sus motivaciones eran personales. Y a lo mejor él quería tomar el liderazgo del pueblo, pues era en un sentido seguidor de Saúl, porque era de la tribu de Benjamín, de Neftalí. Saúl era de la tribu de Neftalí, entonces a lo mejor había resentimiento todavía, ¿no? No se le olvidaba a los de la tribu de Neftalí que Saúl era su rey. Y a lo mejor en ese sentido quería tomar un liderazgo y era algo personal. Arrastró a toda la gente de 10 tribus, los arrastró. Tenía liderazgo, ¿no? Pero era un liderazgo perverso, porque Dios había puesto a David como rey, no había puesto a otro.
Entonces todo lo que está en contra de Dios es algo perverso. No hay nada bueno. Todo lo que está en contra de Dios. Entonces, ¿cómo lo estaba haciendo? Bueno, dice que tocó la trompeta y les dijo a toda la gente, vamos para la tienda, ¿qué estamos haciendo aquí? Ay, dejen a la Virgen, hay que se la llevan de la tribu de Judá. Entonces, y dice que fue solamente Judá siguió a la Virgen hasta el Jordán. Solamente Judá. Aparentemente Judá como que no decía nada, no estaba como muy de acuerdo, ¿no? Por las actitudes de David, pero ahora lo siguen, ¿no? Y es la única tribu pues, que menciona aquí que lo siguen. Ahora entonces estos acababan de estar peleando por David y ahora lo dejan solo, lo abandonan, lo dejan solo. Entonces la maldad de este hombre era dividir al pueblo, otra vez. Y como iglesia, hermanos, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A qué estamos llamados? Nosotros estamos llamados a la unidad. Imagínense, nosotros estuviéramos en desacuerdo doctrinal, solo peleando pasáramos aquí, pues estuviéramos en desacuerdo de liderazgo, solo peleando pasáramos aquí. Por ejemplo, la primera iglesia, iba a decir, la primera de Corintios habla en esa carta que los hermanos de Corintios se pelearon por el liderazgo de la iglesia. Nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefa, y unos dijeron, pues ustedes están equivocados, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Entonces hubo una división y el apóstol Pablo tiene que explicarle todo un capítulo 3, el capítulo 3 para que ellos entendieran, ¿no? Que el liderazgo lo pone Dios, no lo ponen los hombres. Entonces, en Filipenses, capítulo 2, versículo 2 dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces la iglesia tiene que estar dedicada a un mismo propósito. Tenemos que seguir un mismo propósito todos para no estar divididos. La mayoría de iglesias, si van a una ciudad, ustedes a un pueblo, van a encontrar iglesias con el mismo nombre, pero con una sección ahí. Dice primera iglesia bautista y la otra segunda iglesia bautista. ¿Y por qué será? Porque se dividieron. Y para no quitarle los bautistas solamente le pusieron segunda, ¿no? Y por allá, en un pueblo de allá, por Nuevo León de San Juan, había una iglesia que llamaba el aposento. Y cuando se dividieron a la otra le pusieron el aposento alto. Entonces las iglesias a veces se multiplican por divisiones. ¿No? Se dividen, bueno, están creciendo las iglesias, pero por pleito, no es el sentir de Dios eso, a menos que la cuestión sea doctrinal. Entonces, las tribus de Israel debían de seguir el propósito de mantener el reino, de mantener a Israel unido. Entonces, tenían necesidad de un rey, tenían la necesidad del pueblo de mantenerse unido. Versículo 3 de 2 Samuel 20, versículo 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua.
aquella viuda que había dejado cuidando la casa en Jerusalén, las tomó al salón, las exhibió públicamente, tuvo relaciones con esas mujeres al salón público. Entonces esa era una profanación, ¿no?, al matrimonio, es decir, a las mujeres de David. David ya no, por esa razón David ya no podía tener relación con ellas, ya no las podía recoger como mujeres de él, no se podía llegar a él. Y entonces, ahora vemos entonces que David hizo algo que simplemente las mantuvo encerradas, porque de todas maneras las mujeres de un rey pasaban encerradas porque pasaban en un harén, le llaman. Entonces, en el harén pasaban encerradas. El rey llamaba cuando quería a alguna, la mandaba a llamar. Ellas no tenían una libertad de andar para arriba y para abajo, entonces simplemente le dijo, ahí se van a mantener, pero les dio de comer hasta que mueran de viejas, ¿verdad? Por la edad. Entonces, por eso no la tomó, pero no la tomó, o también no les dio libertad que se pudieran casar con otros, porque las mujeres del rey no podían casarse con otros. También, otra razón es que Absalón había tenido relaciones con ellas. Y tercero, cuando el padre tiene una mujer, los hijos no deben de vivir con las mujeres de sus padres. En Levítico 18:8 dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer. Entonces era una de las razones también. Entonces en el Nuevo Testamento vemos, ¿no?, que eso era una prohibición también para la iglesia. Los hijos debían de honrar a los padres con sus mujeres, y aunque no fueran sus madres. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5 encontramos a un hijo que estaba dentro de la iglesia. Ellos eran miembros de la iglesia, pero el hijo estaba viviendo con su madre, con su madrastra, con la mujer de su padre. ¿Y qué dice Pablo? Saquen a ese hijo del diablo de ahí de la congregación, no sea que se contamine toda la congregación. Pero después se arrepintió, dejó la maña que tenía y se volvió a congregar en la iglesia y fue aceptado. Entonces, dijo Pablo, aún mientras los inconversos se menciona tal cosa, ¿no?, que está haciendo este creyente. Así que disciplínenlo. Ahora entonces aprendemos de estos versículos que el pecado no solamente afecta al que cometió el pecado, sino que afecta a la familia, a los hijos, y aún afecta a mucha gente de alrededor, ¿no?, por los que tienen a lo mejor comunión con ellos. Entonces aprendemos que el pecado puede arrastrar a mucha gente, no el pecado de uno. Entonces necesitamos entender que la vida de un creyente en esta tierra no puede ser perfecta, pero en lo que sea posible debemos de dejar todas aquellas cosas que afectan la vida espiritual del creyente. Ahora vamos al versículo 4 y 5. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Y fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más
del tiempo que le había sido señalado. A Amasa le dio David una orden: ve y convócame a todo el ejército de la tribu de Judá y tráelos, y vienes tú también. Pero Amasa tenía un problema, no tenía convocatoria. Hoy cuando vemos los partidos políticos, ¿no?, en campaña, porque ya van a ser las elecciones, ahí vemos las grandes reuniones que se hacen, ¿no? Los partidos que son los que están en contra del gobierno hacen sus reuniones, pero no va mucha gente, no tienen poder de convocatoria. Pero el presidente que está hoy, por solo que diga una palabra, va toda la gente. Tiene el poder de convocatoria, ¿no? Y así era. Amasa no tenía poder de convocatoria. Imagínate, le dieron 3 días, no pudo reunir gente. No pudo reunir gente. Entonces, vemos aquí que Amasa no era un general experimentado. Cuando peleó con Joás, él salió perdiendo, pues. Y era el general de Absalón, era el general que Absalón tenía. Entonces, y David, por cuestión política, le dio el puesto, ¿no?, para sacar a Joás. Entonces, David sabía que el tiempo era importante para resolver el problema que tenía enfrente, ¿no? El tiempo era importante. Esa rebelión que Seba le hizo necesitaba arreglarla, tenía que darle una solución a ese problema. Entonces, vemos aquí que si Amasa no tuvo el poder de convocatoria, ahora David va a llamar a otros al hermano de Joab, y está en el versículo 6 y 7, y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que a Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos y los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Entonces vemos aquí que las órdenes ahora ya no eran para Amasa, sino para Abisai, que era jefe de la guardia personal de David. Ahora dice David: como no vino el ejército, ahora voy a mandar la guardia personal que yo tengo. También era un buen soldado, Abisai. Y salieron tras Seba los hombres de Joab. Y aquí le hacen una lista, ¿no? Los cereteos, los peleteos y todos los valientes fueron con la misión de encontrar al ofensor de David y matarlo, ¿no? Porque David pensaba: si dejamos con más tiempo, se puede armar un buen ejército y la guerra va a estar más dura. Entonces, versículo 8 al 10. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto, sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron
y en persecución de Seba, hijo de Bicri. Amasa no pudo reunir al ejército, pero él quería estar en la guerra. Dijo, bueno, me la voy a unir a esto, aunque no pude reunir gente, me voy a unir a la guerra. Él quería también ir a la batalla. Entonces Joab, cuando lo vio, se le acercó en forma amigable. Ahora veamos la dimensión del carácter de este hombre, de Joab. No piensa ni dos veces para hacer una cosa. Le dio un beso. El beso, los judíos se besaban en una forma de amistad, ¿no? Amigable. Le dio un beso y son de amistad, pero hirió a Amasa en la quinta costilla y derramó las entrañas por la tierra, es decir, se lo acabó, ¿no? Le salieron todas las, como decimos aquí en El Salvador, las tripas cayeron al suelo, ¿no? Quedó tirado allí el hombre. Entonces, ¿por qué estaba haciendo Joab esto con este hombre? Porque este hombre estaba ocupando su lugar. ¿Era culpable Amasa de ocupar ese lugar? No. David lo había puesto en ese lugar. Entonces, ¿qué mostró Joab? Que era un sanguinario y le gustaba matar. Miren, sin decir muchas palabras, por eso dicen, ¿verdad?, que el perro que ladra no muerde. Pero este no dijo nada más, prácticamente solo llegó, lo saludó y lo mató. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con la verdad. La palabra de Dios no anda ocultando nada. Hay algunos que quieren ocultar cosas como estas, ¿no? Las quieren ocultar para que la gente piense que en la palabra de Dios solo hay cosas buenas, no, si hay cosas malas también, pero es la verdad. Y Dios quiere mostrarnos la verdad, no quiere ocultarnos nada. Y aprendemos entonces que no todas las personas son confiables. Hay quienes que te dan por la espalda, ¿no? Y parecen amigables, pero te dan por la espalda. En el Salmo 41:9 dice, aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comí, el contra mí ha levantado su carcañal. ¿De quién está hablando aquí? De Judas, que comió con Jesús, metía la mano en el plato junto con Jesús, pero ¿qué hizo Judas? Lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora entonces lo traicionó, su amistad no valió, ¿no? Es decir, traicionó a su maestro. Versículo 11 al 14. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Amaca y todo Barim, y se juntaron y los dieron también. Tenía poder de convocatoria este Joab. ¿Sí? Miren, aquí vemos que un hombre de él dijo, bueno, el que esté en favor de Joab y de David y de Joab, venga, vamos a buscar al enemigo de David. Y dice que todos lo siguieron ahí, ¿no? Y pasaron por las tribus, y salieron huyendo, ¿verdad?
para sus tiendas. Y dice que fueron también. Entonces significa que este hombre, aunque era malo, ¿no?, pero tenía poder de convocatoria. Era un verdadero líder. Este era un verdadero líder, ¿no? Lo seguía la gente, ¿no? Para la guerra, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había unos militares que tenían fama y otros guerrilleros que tenían fama, ¿no? Porque tenían liderazgo, ¿no? Pero aún y así, tanto uno como el otro hicieron cosas malas, hicieron cosas también, algunas cosas que la gente estaba de acuerdo, ¿no? Pero a Joab lo seguía la gente. Entonces, dice que en el versículo 15, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Amaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces, todo parecía que estaba perdido para esta ciudad. Los soldados que David había mandado eran lo máximo para pelear. Y iban porque el problema de las ciudades de antes era que eran fortificadas, hacían grandes muros, ¿no? Y allá de arriba estaban con las armas esperando a los soldados que intentaran entrar. Pero a veces, hermanos, encontramos en la Escritura algunas cosas que, bueno, causan admiración. Causan admiración porque ¿quiénes eran los llamados a defender la ciudad? Por supuesto que los hombres, los soldados que estaban allá adentro, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Esta es una mujer, miren, sale y empieza a gritar: díganle a Joab que yo quiero hablar con él. Porque esta mujer, ¿cómo dice que era la mujer? Dice que la mujer era sabia, tenía sabiduría. Hay mujeres sabias, ¿no? Y dice que ella dijo: tráiganme a Joab para hablar con él. Entonces, la sabiduría, hermano, no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia uno puede poner en práctica una cosa, no saberla, poner en práctica hasta que la aprende. Y de repente uno termina siendo un poco inteligente, ¿no?, con la práctica. Pero la sabiduría proviene de lo alto. Proviene de lo alto, ¿no? La sabiduría es el pensamiento de Dios en nosotros. El pensamiento de Dios en nosotros. Por eso solamente Dios puede dar la sabiduría, ¿verdad? Dios puede dar la sabiduría. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quién nos puede dar sabiduría? Dios nos puede dar sabiduría. Entonces, miren cuál es el actuar de sabiduría de esta mujer. Versículo 16 empieza que esta mujer quiere dialogar con Joab. Y le dice: bueno, vayan a traerlo, quiero hablar con él. También la mujer dice: le voy a presentar algunos argumentos para convencerlo. Los argumentos son las cosas que uno saca en medio de un diálogo para convencer. Un argumento que presenté ayer a una de las que estaba evangelizando fue que Dios perdona todos los pecados. Porque la mujer estaba en duda de que podía ser salva, porque dice, yo entiendo que Cristo vino a morir por mis pecados, que Él
me salvó a través del sacrificio de la cruz, pero al final dice ella, pero mis pecados, ¿qué? Me sentía pecadora, ¿no? Sentía que había cometido algunos pecados que a lo mejor durante toda su vida la han perjudicado, ¿no? Pero le leímos nosotros, Colosenses 2:13, ¿no? Que Él perdonó todos los pecados. Le leímos que de Hebreos 10, versículo 17, que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Los pecados son perdonados para siempre y no se vuelve a acordar. Y entonces al final dijo ella, pues así sí, un argumento, ¿no? Bíblico. Ahora entonces, ¿cuál es el argumento que va a presentar la mujer? Versículos 17 y 18. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. En otras palabras, no necesitamos pelear, sino solamente hacer preguntas para ver cuál es la solución. Esa era la postura era un proverbio, un dicho que tenían ahí en esa ciudad de Abel, ¿no? Para ver si hay soluciones. No es necesario pelear, platiquemos, hablemos, pongámonos de acuerdo. Ahora, en el versículo 19 está la forma de actuar, cómo actuó con sabiduría la mujer. Dice, yo soy de las pacíficas fieles de Israel. ¿Cómo dice la mujer que era ella? Pacífica. A nosotros no nos gusta el pleito. Esas peleones están por allá, pues se practican, pero menos aquí. ¿Sí? Allá por los barrios de San Francisco no es que hay, pero aquí no hay. Pero la mujer dice, no, yo soy de las pacíficas. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Mira el argumento que le presenta. ¿Tú quieres destruir la ciudad? ¿Quieres destruir la ciudad? ¿Y cuál es el argumento más fuerte, hermano? Es la heredad de Jehová. Esta ciudad le pertenece a Dios y tú la quieres destruir. Pues entonces vemos aquí que ese era el argumento que tenía la mujer. Quiere destruir la ciudad de Dios. Ahora veamos el versículo 20 y 21. Una de las cosas que vemos en estos dos versículos es que ellos estaban pensando más en el bienestar colectivo que en lo personal. Bienestar colectivo que en lo personal. Ya vamos a ver lo que pasó en estos dos versículos. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre de nombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Ticri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, tu cabeza te será arrojada desde el muro. No anduvo pensando dos veces la mujer, ¿no? Y esa es la solución al problema. Ahí te mandamos la cabeza. Entonces vemos la mujer, aparece aquí como una mujer que está asegurando que van a hacer eso, que lo que Joab quiere, se lo van a complacer. Solo quieren a ese hombre, pues a ese hombre te mandamos, pero no hagas más daño a los demás. Entonces, cualquiera podría decir, esta mujer también era mala, ¿no? Era mala porque pues iba a entregar a un hombre
que le iban a quitar la cabeza, se le iban a quitar la vida para poder resolver el problema de ellos. Ahora, en primer lugar, ese se fue a meter ahí a la ciudad y a lo mejor cuando entró a la ciudad me dijo por qué iba por ahí. Otra de las cosas que vemos aquí es que la mujer dice, bueno, más vale quitarle la vida a uno que nos quiten la vida a todos. Esa era la sabiduría de la mujer, ¿no? Más vale quitarle la vida a uno que quitarle la vida a todos. Porque si este Juan hubiera entrado ahí a esa ciudad, bueno, acaba con todo. Entonces, ella estaba pensando colectivamente sobre todos los conciudadanos de la ciudad. Ella tenía la capacidad de influir y convencer. Y vamos a ver por qué. Versículo 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Bueno, Joab cumplió, ¿no? Y la mujer cumplió, entonces, pero tenía poder de convencimiento, miren, porque para que la mujer pudiera matar a ese hombre, ese era un militar, esta mujer tenía que pensarlo primero, ¿no? Pero tuvo poder de convencimiento para que los demás, entre todos allá adentro, ¿verdad?, lo mataran, le quitaran la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí entonces en el versículo 23 al 26 para terminar? Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Otra vez Joab era general del ejército de David. Lo habían sacado, pero miren, por la hazaña de llegar y a tomarse la actitud de liderar, volvió otra vez a tomar la posición. Y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre las tribus, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era escriba, y Sadoc, Abiatar, sacerdotes, Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Terminamos con este capítulo diciendo que la grandeza de un reino y de un rey no es por sí solo, no es por sí solo. Dios le dio a David todo lo que necesitaba, todos los hombres sabios que necesitaba, la gente que tenía autoridad y poder para poder sacar adelante el reino. Cuando un rey tiene autoridad y poder, es porque los que están alrededor también no son cualquiera, ¿no? No son cualquiera. ¿Sí? Por eso, ¿no? Dios iba guiando a David y le daba a la gente que necesitaba. Entonces, el mandato de David tenía ese buen equipo, ¿no?, de gente que necesitaba para poder sacar el reino hacia adelante. Y aquí lo vemos, ¿no? La gente no era cualquier gente, aún cuando vemos a Joab como un hombre sanguinario, pero los reyes necesitaban gente así, ¿no?, para defender el reino, ¿no? Necesitaban gente así para defender el reino. Necesitaban otra gente que tuviera buenos consejos, ser buenos consejeros para sacar adelante el reino. Y de igual manera, hermanos, nosotros el Señor nos ha dado sabiduría que proviene de lo alto para que podamos entender que nosotros
nosotros solos no tenemos la capacidad de nada, pues. Dios nos ha dado su sabiduría, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado todo lo que tenemos para poder servirle en esta tierra. Nos ha dado dones espirituales para poder desempeñar el cargo que Él nos dé a nosotros en esta tierra. Ahora, qué bueno que fuéramos como Joás, pero no en el sentido que seamos sanguinarios, no en el sentido que seamos necios de hacer nuestra tarea que el Señor nos ha encomendado, que el Señor nos ha dado que hagamos como iglesia y en lo personal con el don que Él nos ha dado a cada uno. No seamos necios, diligentes, con ánimo pronto para hacer las cosas, no acobardarnos, porque el poder está en Dios y el poder está en nosotros porque proviene de Dios también. Vamos ahora. Señor Dios Todopoderoso,